Inducción de ovulación. Doctor Rodrigo Carvajal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Clínica IBI. Bueno, el 50% de los problemas de infertilidad son corregidos por terapias convencionales, que pueden ser educación, inducción de ovulación, de lo que es lo que vamos a hablar hoy, manejo de alteraciones endocrinológicas generales, tratamientos de infecciones o cirugías. Y el otro 50% de los problemas de infertilidad pueden ser tratados con terapias de reproducción asistida, ya sea de alta o baja complejidad. Los tratamientos de reproducción dependen su éxito de una correcta evaluación de la pareja infértil. En primer término, hay que evaluar lo que es la reserva ovárica o evaluar lo que es la ovulación, el factor masculino a través del espermiograma y la permeabilidad ovárica. Con esto nosotros hacemos una aproximación diagnóstica y podemos recomendar un tratamiento. Nos podemos encontrar frente a un factor masculino severo, un factor tuvárico bilateral o una paciente con una baja reserva ovárica, y en este caso nosotros indicaríamos tratamientos de reproducción de alta complejidad, que serían fecundación in vitro o ICSI. Nos podemos encontrar también en situaciones en las cuales son una anovulación crónica, en lo cual el tratamiento sería enfocado a la causa de la anovulación crónica. Pacientes con hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica tienen un tratamiento específico. Tenemos otro grupo de pacientes que son la principal causa de anovulación crónica, que es el ovario poliquístico. En ellos tenemos un tratamiento que es multidisciplinario, que se basa en cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio e inductores de ovulación, que es lo que vamos a revisar en esta clase. Como primera línea tenemos inductores de ovulación orales, pero tenemos pacientes que no responden a este tipo de medicamentos, los cuales tenemos que pasar a tratamientos de segunda línea, que podrían ser gonadotrofinas o lo que es drilling ovárico a través de una laparoscopía. Hay otro grupo de pacientes en los cuales tenemos un factor masculino leve, una infertilidad de causa desconocida, o pacientes que buscan embarazo que necesitan semen de un donante. En este grupo de pacientes están recomendados tratamientos de baja complejidad, como es la inseminación intrauterina. En las pacientes con inseminación intrauterina, un factor masculino o con infertilidad de causa desconocida, realizamos tratamientos de estimulación ovárica controlada y el tratamiento es indicado con gonadotrofinas. Y es también lo que vamos a revisar en este seminario. Los tratamientos de reproducción médicamente asistida pueden ser divididos en tratamientos de baja complejidad, como son inducción de ovulación, coito dirigido e inseminación intrauterina, pero también en alta complejidad, como son los fecundación in vitro, criopreservación de ovocitos o embriones y ovodonación. Y los tratamientos de inducción de ovulación están considerados en lo que se llama baja complejidad. Ahora, ¿cuáles son las parejas que se benefician de una estimulación ovárica controlada en baja complejidad? Básicamente son pacientes con anovulación crónica, infertilidad de causa desconocida o un factor masculino leve, como les había mencionado. Si es una anovulación crónica, el tratamiento es específico a la causa. Si es ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal o hipotiroidismo, o si es ovario poliquístico. Si es una infertilidad de causa desconocida, factor masculino, indicamos una inseminación intrauterina. ¿Sí? Ahora, es importante hacer una evaluación, una muy buena evaluación de la causa subyacente a la anovulación o a la infertilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento y los resultados de los tratamientos van a ser diferentes. Si tenemos una anovulación crónica de causa hipotalámica, como lo que no tenemos son gonadotrofinas endógenas, el tratamiento es administrarles gonadotrofinas, por lo tanto no servirían los inductores de ovulación orales. Si la causa de anovulación es una disfunción hipotálamo hipoficiaria, como es el ovario poliquístico, aquí los pacientes son o se pueden beneficiar de tratamientos de inducción de ovulación orales. Y si la causa de la falla del factor ovárico es una insuficiencia ovárica,
En este caso no está indicado ni tratamientos de baja complejidad, sino tratamientos de fecundación in vitro. Por lo tanto, es muy importante tener un buen diagnóstico de la causa de la anovulación crónica, así como de la reserva ovárica, con niveles de hormona antimileriana, recuento de folículos antrales, como mínimo. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es la clase, cuando hablamos de inducción de ovulación, podemos usar distintos tipos de fármacos con distintos tipos de protocolos, pero lo que buscamos es una restauración de la ovulación lo más fisiológicamente posible, es decir, una ovulación monofolicular, evitando los riesgos de los embarazos múltiples y del síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿Sí? Ahora, haciendo un repaso de lo que es la fisiología de la foliculogénesis, nosotros podemos eh, modular lo que es la foliculogénesis dependiente de gonadotrofinas, que es decir, los últimos 14 días de la foliculogénesis. En la transición lúteo-folicular se produce un aumento de la FSH con forma paralela, va aumentando los niveles de estradiol. Es en este periodo en el cual hay una ventana de reclutamiento folicular. Se requiere que haya una indemnidad del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, en el cual en el hipotálamo se libera una pulsatilidad al sistema portal de GNRH. Dependiendo de la amplitud y la frecuencia de esta pulsatilidad, la hipófisis y los gonadotropos liberan FSH en un principio y después LH. En los receptores de las células de la granulosa, la FSH aumenta su actividad aromatásica y produce un aumento en los niveles de estradiol. El estradiol, al aumentar en la mitad de su fase lútea, de su fase folicular, produce un cambio en el feedback negativo, lo cual aumenta el nivel, produce un pic de LH y se produce la ovulación. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros, como les contaba, solo podemos actuar en la foliculogénesis que es dependiente de gonadotrofinas. Hay una foliculogénesis que es independiente de gonadotrofinas, que depende de factores de crecimiento, que eh, puede demorar alrededor de 100 días. Pero nosotros lo que podemos hacer es modular solo en la transición lúteo-folicular dos conceptos. Uno que es el umbral de FSH y el otro es la ventana de reclutamiento folicular. En la pared folicular, en las células de la granulosa, hay receptores de FSH, los cuales responden sobre cierto umbral. Nosotros tenemos que lograr este umbral, sobre el cual, ya sea con medicamentos o con inyecciones, ya sea orales o inyectables, al alcanzar este umbral se produce una actividad mitótica de las células de la granulosa con aumento de la actividad aromatásica y se produce el reclutamiento folicular. Mientras más días alcancemos este umbral de respuesta de FSH, más días va a estar abierta la ventana de reclutamiento folicular y más folículos podríamos seleccionar y dominar. En esto se basa la estimulación ovárica controlada. ¿Cuáles son los medicamentos que nosotros podemos utilizar como inductores de ovulación? Se conocen hace muchas décadas los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, como el tamoxifeno que se usa en cáncer de mama y el clomifeno que usamos hace mucho tiempo en inducción de ovulación. También tenemos los inhibidores de aromatasa que también se usan en cáncer de mama, como el letrozol y el anastrozol, gonadotrofinas que pueden ser de origen urinario o recombinante, siempre con actividad FSH que pueden estar combinadas con actividad LH. Drilling ovárico, que a través de la paroscopía, o la combinación de anteriores. Vamos a hablar de lo que es el citalopramifeno. Como les decía, es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno y por lo tanto actúa a nivel de los receptores de estradiol. ¿Ya? Se detectan varios días y produce un bloqueo que es selectivo dependiendo del órgano donde se encuentre. Y este concepto, ¿por qué es importante? Porque puede tener un efecto diferente a nivel hipotálamo hipoficiario o endometrial. ¿Sí? Es muy efectivo en lograr inducción de ovulación, pero no tiene tan buenas tasas de embarazo.
La ventaja es que es de bajo costo y de administración oral y es de fácil monitorización. Siempre debemos hacer inducción de ovulación con seguimiento folicular ecográfico, porque lo que buscamos es, recuerden ustedes, inducciones de ovulaciones monofoliculares. Lo que no queremos son embarazos múltiples. Tiene muy bajo riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿Cuáles son los potenciales efectos adversos? Es los potenciales efectos antiestrogénicos que puede tener a nivel endometrial. ¿Sí? Está descrito un aumento en el riesgo del cáncer de ovario porque está limitado a muchos ciclos de inducción de ovulación, principalmente a tumores borderline del ovario. ¿Cuál es la recomendación? Siempre realizar controles ecográficos y cancelar si tenemos más de 3 folículos dominantes. La indicación principal es ovario poliquístico. Recuerden ustedes, falla hipotalámica o gonadotrofinas, falla ovárica, fecundación in vitro. Podemos estar en condiciones en la cual la paciente es resistente a la inducción de ovulación con clomifeno, y esto puede estar definido por 3 ciclos que la paciente no ovula con dosis máxima de clomifeno, o 3 ciclos que el endometrio es muy delgado, o 6 ciclos que no logramos embarazo. ¿Qué podemos hacer ahí? Reevaluar. Veamos si hemos hecho un buen diagnóstico de la paciente, reevaluar su causa de anovulación. Si realmente un ovario poliquístico, no será un hipotiroidismo, una hiperplasia o realmente tenemos una insuficiencia ovárica, y podemos cambiar de tratamiento, inhibidores de aromatasa, agregar metformina o agregar gonadotrofinas o para la fecundación in vitro. Bueno, recientemente este clomifeno ha salido de mercado, no en el mundo, sino en Chile, por lo cual tenemos que buscar algunas alternativas. Esta es una decisión más que nada comercial. Puede ser que otro laboratorio empiece a comercializar el medicamento, pero es importante no olvidarlo, ¿sí? Como primera línea de inducción de ovulación, como les voy a contar más adelante, tenemos ahora los inhibidores de aromatasa. Su efecto se basa en el efecto hipoestrogénico que puede tener. Al inhibir la aromatasa, es decir, el paso de andrógenos a estrógenos, se produce un hipoestrogenismo relativo que es sensado a nivel hipofisiario, por lo cual la hipófisis eh, libera más FSH, lo cual produce el reclutamiento folicular. Una de las ventajas que es oral y es reversible, es decir, tiene una vida media corta, por lo cual después de la ovulación ya no tenemos efecto aromatásico y no tiene efecto teratogénico, que es uno de los miedos que había en un principio cuando se estaba usando este medicamento. Es reversible, tiene un efecto hipoestrogénico, pero además produce un aumento en los niveles intrafoliculares de andrógenos, lo cual aumentaría la síntesis de los receptores de FSH. Y eso sería uno de los efectos beneficiosos en la selección y en el reclutamiento de la selección. Como les contaba, lo que produce aquí el inhibidor de aromatasa es un bloqueo en el paso de los andrógenos a los estrógenos, lo cual produce un hipoestrogenismo relativo, y al censar un hipoestrogenismo se produce un aumento en la producción de FSH, y además al tener más andrógenos intrafoliculares se produce una mayor síntesis en el receptor de FSH. ¿Cuál es la principal indicación? Anovulación crónica por ovario poliquístico o resistente o la resistencia al citrato clomifeno. ¿Cuáles son los riesgos? Principalmente secundarios al uso prolongado de los inhibidores de aromatasa, y son efectos por el hipoestrogenismo. ¿Ya? Se pensaba en un inicio que esto podía tener riesgo teratogénico por usarse en cáncer de mama y por el efecto hipoestrogénico, pero los seguimientos a largo plazo han demostrado que no tiene ninguna diferencia con la población general, por lo tanto se pueden usar en forma segura. Una de las discusiones era qué usar como primera línea, citrato-clomifeno o letrozol en pacientes con ovario poliquístico. Entonces, este es uno de los estudios más grandes en pacientes con ovario poliquístico anovulante, en un estudio prospectivo randomizado doble multicéntrico, en los cuales se comparaba el efecto de letrozol y clomifeno. ¿Qué es lo que se ve? Que pacientes con letrozol tienen tasas de recién nacido vivo superiores, como pueden ver ustedes aquí, tasa de
de recién nacido vivo acumulativa de 27% versus 19%, lo cual es estadísticamente significativo. Tasas acumulativas de embarazo superiores para letrozol y tasas de ovulación también superiores para letrozol. Entonces, aparentemente en este estudio prospectivo randomizado, con un buen nivel de evidencia, uno podría recomendar como primera línea de inducción de ovulación el letrozol versus clomifeno. Ahora, ¿cuáles son? Una de las observaciones que uno debe hacer en este estudio es los grados de obesidad que tienen estas pacientes. Si uno analiza el total de pacientes, vemos que la tasa acumulativa de recién nacido vivo es superior para el letrozol, pero si vemos pacientes que no son obesas, sino con IMCs de menos de 30, esta diferencia deja de ser estadísticamente significativa. Ahora, ¿cuál podría ser la explicación de esto? Es que la aromatasa se encuentra también en las células adipositas, los adipocitos. Entonces, en pacientes obesas tienen mucho tejido graso, tienen mucha aromatasa, entonces al inhibirla con estos inhibidores de aromatasa, se podría aumentar mucho más el efecto hipoestrogénico y inducir ovulación. ¿Ya? Como pueden ver ustedes cómo se acentúa aquí en pacientes con IMC de más de 39. Esta es población norteamericana. Y esto es importante considerar porque cuando ustedes ven los metaanálisis, este es el estudio que más peso tiene. Entonces los metaanálisis muestran que si uno compara letrozol en ovario poliquístico como inductor de ovulación, letrozol es superior a otros inductores de ovulación oral. No hay diferencia estadísticamente significativa si los comparamos con clomifeno versus metformina. ¿Ya? Y tampoco hay diferencias si los comparamos con clomifeno y FSH. Por lo tanto, letrozol sería superior al compararlo con clomifeno y los otros inductores de ovulación oral. Y bueno, esto es más de lo mismo. El letrozol tiene con grado de evidencia moderada superioridad sobre el clomifeno en tasas de recién nacido vivo. Si comparamos letrozol, ya sabemos que el letrozol es mejor que clomifeno en ovario poliquístico. Si comparamos letrozol con drilling laparoscópico, vemos que interesantemente el letrozol es similar que el drilling ovárico en inducción de ovulación en pacientes con ovario poliquístico. Tenemos tasas de recién nacido vivo muy similares. ¿Cuáles son entonces las ventajas del letrozol frente al clomifeno? Principalmente que no tiene efecto antiestrogénico a nivel endometrial. Entonces, eso podría ser una de las explicaciones por las mayores tasas de embarazo, porque las tasas de ovulación son muy similares. Otros beneficios es que la vida media es muy corta, ¿sí? Que tenemos ciclos monofoliculares y tenemos menos riesgo de embarazo múltiple que el clomifeno. Aún así, siempre inducción de ovulación con seguimiento folicular, siempre estar seguro de que no vamos a tener un embarazo múltiple. Como segunda línea tenemos a las gonadotrofinas. Si tenemos una paciente que es resistente a clomifeno, que es resistente al letrozol, una alternativa al drilling ovárico son las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las indicaciones de estas hormonas? Están indicadas en hipogonadismo hipogonadotrófico, en resistencia al clomifeno o al letrozol y en la hiperestimulación ovárica controlada de baja complejidad en infertilidad sin causa aparente. Como les voy a mostrar más adelante, las gonadotrofinas son superiores al letrozol en infertilidad sin causa aparente, ¿sí? Y no confundirse en el ovario poliquístico. ¿Cuáles son los riesgos de las gonadotrofinas? Principalmente el embarazo múltiple. Hay reacciones cutáneas leves que son locales, pero lo más importante es evitar el embarazo múltiple. ¿Cómo se usan? Son medicamentos subcutáneos. Hoy en día son todos subcutáneos. Antes habían intramuscular, pero ahora son todos subcutáneos. Pueden ser de origen urinario o recombinante. Se pueden usar por 5 días. Se pueden usar en combinación con medicamentos orales. Se pueden usar y siempre en un seguimiento folicular. Este
es una de las formas de inducción de ovulación en pacientes con ovario poliquístico, es el protocolo Step Up. Se parte con dosis bajas de gonadotrofinas, pueden ser 25 o 50 unidades diarias. Ustedes pueden ver aquí, se puede usar hasta 14 días si es que no hay reclutamiento folicular, y de ahí se va subiendo a pequeñas dosis de 25 unidades hasta que logramos una selección y dominancia. Cancelar cuando tenemos más de 3 folículos para evitar el riesgo de embarazo múltiple. Entonces, con este protocolo, Step Up, en pacientes con anovulación de tipo ovario poliquístico, tenemos tasas de embarazo acumulativas de 50%. Tenemos buena tasa de ovulación, tenemos tasas de cancelación de 13% y buen resultado, aceptables tasas de embarazo múltiple. Otro de los medicamentos que se usa no como inductor de ovulación son dosis altas. Entonces, si ustedes los comparamos con placebo, metformina aumenta la tasa de ovulación, ¿sí? Si los comparamos metformina con clomifeno, también aumenta las tasas de ovulación versus clomifeno solo. Entonces también estaría indicado en pacientes resistentes a clomifeno. También se dice que podría disminuir las tasas de aborto en el primer trimestre. Ahora, en pacientes con ovario poliquístico sin resistencia a la insulina, esto evidencia no es muy fuerte. Obviamente que sí disminuiría las tasas de aborto en pacientes con diabetes que se controlen con metformina, pero es por la diabetes, no por el ovario poliquístico. Entonces, hay otros medicamentos que son insulinosensibilizantes, además de la metformina, y la evidencia es que no hay, no hay evidencia que la metformina aumente las tasas de recién nacido vivo cuando se usan solas o en combinación con clomifeno. ¿Sí? Hay estudios que muestran que aumentan las tasas de embarazo, pero no que aumenten las tasas de recién nacido vivo. ¿Sí? Entonces, ahí la evidencia con la metformina no es tanta. Lo que sí hay evidencia es que como coadyuvante, o sea, en pacientes que son resistentes, podemos adicionar metformina a las gonadotrofinas y aumenta las tasas de ovulación si los comparamos solo con gonadotrofinas. Entonces, como les muestro aquí, la evidencia con metformina como inductor de ovulación o como adyuvante, niveles de evidencia y la calidad de la evidencia es baja, pero si uno lo adiciona como cotratamiento a las gonadotrofinas, podríamos aumentar las tasas de recién nacido vivo sin aumento significativo de las tasas de embarazo múltiple. Entonces, como alternativa a las gonadotrofinas, ¿sí? Porque el problema que hay con las gonadotrofinas es el riesgo del embarazo múltiple, tenemos es el drilling ovárico. El inconveniente del drilling ovárico es que es un procedimiento quirúrgico que requiere hospitalización y el riesgo de toda intervención anestésica o laparoscópica, ¿sí? Se basa en una lesión térmica en el estroma ovárico, lo cual podría disminuir los niveles de andrógenos intraováricos y aumentaría la sensibilidad a la FSH, lo cual facilitaría el reclutamiento folicular. Hay distintas técnicas de distintos protocolos con distintos números de punciones del ovario. Hay trabajos con 4 punciones 4 segundos a 4 watts, los cuales muestran resultados favorables en ovulación monofolicular, aumentando la sensibilidad a clomifeno y a metformina. Tienen tasas de embarazo similares y tasas de ovulación similares a las gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, ¿en qué pacientes uno podría preferir drilling ovárico versus gonadotrofinas? ¿Sí? Principalmente en pacientes que no pueden acceder a pagar el tratamiento o a comprar las hormonas de gonadotrofinas, y a pacientes que no pueden venir a seguimiento folicular. Recuerden que si no hay seguimiento folicular, no podemos hacer inducción de ovulación. Y sobre todo cuando hay que hacer seguimiento folicular estricto, como en el uso o más frecuente, que es con el uso de gonadotrofina. En esas pacientes uno podría plantear drilling ovárico, ¿sí? Y cuál es la evidencia es que si uno compara drilling ovárico con otras inducciones de ovulación, con gonadotrofinas, por ejemplo, no hay diferencia en las tasas de recién nacido vivo
y tampoco hay diferencia en las tasas de embarazo múltiple, ¿sí? Ahora, el drilling ovárico también tiene riesgos, ¿sí? El principal riesgo es la disminución, que en algunos casos puede ser severa, de la reserva ovárica. Si no tenemos un buen diagnóstico de reserva ovárica, drilling ovárico no se podría hacer. O sea, si no tiene una MH alta, si no tiene un ovario poliquístico claro, evidente, con índice de andrógenos libre elevado, no hacerlo, porque si no estaríamos haciendo un flaco favor sobre el funcionamiento ovárico. Si ustedes comparan letrozol versus drilling ovárico, podemos ver que es muy parecido, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, en ovario poliquístico tenemos que letrozol es superior a clomifeno y superior a clomifeno versus metformina en tasas de recién nacido vivo. Por lo tanto, hoy en día, como primera línea, en ovario poliquístico, preferir letrozol, ¿sí? Segunda línea, ovario poliquístico. De segunda línea, en ovario poliquístico, gonadotrofinas. ¿Cuál es el problema? El problema es el embarazo múltiple. Seguimiento folicular y cancelar si tenemos más de 3 folículos dominantes. ¿Por qué? Por los riesgos que significa el embarazo múltiple. Por ejemplo, en Estados Unidos el 1,5% de los recién nacidos vivos son por tratamientos de reproducción, los cuales son responsables del 22% de los embarazos múltiples. De estos, la mayoría son producto de tratamientos de baja complejidad como inseminaciones, ¿sí? Y además está decirle que yo les diga cuáles son los riesgos de prematurez o los riesgos que tienen el embarazo múltiple desde el punto de vista obstétrico. Aquí hay algunos puntos que me gustaría aclarar con respecto a la estimulación ovárica en infertilidad sin causa aparente, ¿sí? En infertilidad sin causa aparente está la discusión si es conveniente usar inducción de estimulación ovárica con inductores orales, como es el letrozol o el clomifeno, o gonadotrofinas. Entonces, este es un estudio prospectivo randomizado, multicéntrico, en el cual se compara gonadotrofinas, clomifeno y el letrozol. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la tasa de embarazo acumulativa y la tasa de recién nacido viva es superior con gonadotrofinas, que clomifeno es superior al letrozol, diferente a lo que hemos conversado con ovario poliquístico, ¿sí? Y esto es una infertilidad sin causa aparente, ¿sí? Entonces, gonadotrofinas aparentemente tienen mejores tasas de embarazo y mejores tasas de recién nacido vivo. Sin embargo, si uno hace un análisis de esto, más en profundidad, podemos ver que el 30% o 40% de la tasa acumulativa de embarazo de las gonadotrofinas, un 22% es por embarazo doble y un 7% es por embarazos triples, ¿sí? Entonces es a expensas, la mayor tasa de embarazo es a expensas del riesgo de embarazo múltiple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que si bien la tasa de embarazo en gonadotrofinas es superior, la tasa de recién nacido vivo es superior con gonadotrofinas, pero la tasa de embarazo múltiple es muy alta en este estudio, 31% versus 9% con clomifeno y 13% con letrozol. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta tasa de embarazo múltiple es tan alta? Porque no tiene criterios de cancelación estrictos, ¿sí? En este estudio, la tasa de cancelación es sobre 4 folículos dominantes, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que tenemos que usar criterios de cancelación más estrictos. No 4 como en este estudio, sino 3. Sobre 3 folículos dominantes cancelar. Hay otros estudios, como el Superstar Study, que comparan infertilidad sin causa aparente, criterios estrictos de cancelación, y comparamos gonadotrofinas versus clomifeno, ¿sí? Cancelamos con 3 folículos sobre 14. O sea, si tiene 3, se cancela. Si tiene 2, se puede hacer la inseminación. ¿Y qué es lo que se ve? Que no hay diferencias estadísticamente significativas entre gonadotrofinas y clomifeno, ¿sí? Tenemos tasas de embarazo y tasas de embarazos múltiples similares, ¿sí? Con iguales tasas de cancelación.
Y hay un metaanálisis de esto que incluye solo trabajos con criterios estrictos de cancelación y no tenemos ninguna diferencia en la tasa de embarazo y tampoco tenemos diferencia en las tasas de embarazo múltiples si comparamos inducción de ovulación oral versus gonadotrofinas en infertilidad sin causa aparente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mayores tasas de embarazo de las gonadotrofinas no estarían en la gonadotrofina en sí, sino en los desarrollos multifoliculares, en el aumento de los embarazos múltiples. ¿Sí? Entonces aquí, sobre la línea roja, vemos que si uno se pone más laxo en la tasa de cancelación, empezamos a cancelar sobre 3, sobre 4, sobre 5 folículos dominantes, o empieza a aumentar la tasa de embarazo, pero a expensas de un aumento de la tasa de embarazo múltiple. ¿Sí? Por lo tanto, a mayor dosis y menores criterios de cancelación, aumentan las tasas de embarazo múltiple. A modo de resumen, entonces, si estamos en un enfrentamiento de una inducción de ovulación, lo primero es hacer un correcto diagnóstico de la causa de una anovulación. ¿Es ovario poliquístico? ¿Es un hipotiroidismo? ¿Es una hiperprolactinemia? ¿Es una falla hipotalámica? ¿Sí? Y hacer un tratamiento específico. ¿Es ovario poliquístico? Modificaciones de los estilos de vida, dieta, ejercicio. Si es ovario poliquístico, primera línea, letrozol. Si tenemos resistencia, reevaluar. Reevaluar reserva ovárica. Reevaluar otras causas de anovulación. Si es resistente al letrozol, podemos adicionar al letrozol un coadyuvante que puede ser un insulino sensibilizante como la metformina, ¿sí? O podemos usar metformina y clomifeno. Segunda línea, entonces, no hay respuesta con letrozol. Segunda línea con adotrofinas. Si la paciente es capaz de venir a seguimiento folicular, si la paciente vive en el campo y se demora 4 horas en venir a control, esa paciente no es candidata a gonadotrofinas, si tampoco puede comprar los medicamentos. En ese caso, podríamos plantear drilling ovárico. Si a pesar de la inducción de ovulación es resistente a las gonadotrofinas o al drilling, podríamos plantear una inseminación intrauterina. Y si no hay embarazo con eso, tendríamos que plantear fecundación in vitro. Entonces, nuevamente, aquí es importante cuáles son los beneficios que nosotros queremos en estos tratamientos. Es lograr un embarazo de bajo riesgo, es decir, un embarazo único. ¿Cuáles son los riesgos? El embarazo múltiple y las complicaciones que de esto pueda acarrear. Muchas gracias.